está en una asignación especial. Me pidió el gran favor pues de que le llevara esta enseñanza esta noche. Toda la gloria, todo el poder y toda la alabanza será siempre para nuestro Señor Jesucristo. Miren, antes de que nosotros entráramos a los caminos, nosotros pensábamos que estábamos cerca del Señor, pero porque nos pasaban situaciones difíciles, rezábamos en aquel tiempo y le dábamos gracias, pues el Señor escucha a todo el mundo y nos hace los favores. Y nosotros pensábamos pues de que cuando rezábamos y estábamos bien, estábamos cerca del Señor. Mas sin embargo, cuando vinimos a los caminos de Dios, nosotros nos dimos cuenta que estábamos lejos de Él, porque dice que cuando nosotros pensábamos que estábamos bien con Él, seguíamos en nuestra vana manera de vivir, seguíamos bebiendo, seguíamos adulterando, fornicando, seguiríamos en cualquier situación de pecado, pero en realidad estábamos lejos de Él. Mas sin embargo, cuando conocemos de que no estábamos tan cerca como pensábamos, hoy vamos a hablar bajo el tema agrademos a Dios. Dice, vamos a estar buscando Romanos 6:23, que dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, cuando nosotros estábamos en nuestros delitos, deleites y pecados, estábamos mal, estábamos alejados de Él. Dice la palabra que de este pueblo de labio me honra, pero su corazón está lejos de mí. Amén. Entonces dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Cuando estábamos en los pecados, íbamos a tener, si acababa nuestra vida, una muerte terrible. Íbamos a pasar nuestra vida eterna en un lugar de sufrimiento, en un lugar eterno, pero de sufrimiento. Dice que donde el gusano no duerme y la llama no se apagan. Entonces, cuando conocimos al Señor, dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces llegó la luz a nosotros. Dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces nosotros tenemos que ser esa luz que brille en cada uno de nosotros. Quizá nosotros no somos perfectos porque somos seres humanos y pecamos prácticamente todos los días, porque hasta con el pensamiento pecamos, pero debemos de tratar de mirar a nuestro Señor Jesús. Él nos dejó muchas enseñanzas en la Biblia para que nosotros tengamos una dirección. Él dice en el Salmo 32:8, que siempre lo cito, dice: sobre ti fijaré mis ojos y te enseñaré el camino por el que debes andar. Entonces nosotros debemos saber que Él siempre va a estar con nosotros. Él siempre va a tener un amor especial para cada uno de nosotros. Amén. Entonces debemos de saber que si nosotros venimos del mundo y vivimos acá a la luz admirable, debemos de saber que nuestra vida va a cambiar. Amén. Pero en aquellos tiempos nosotros vivíamos por vivir y no conocíamos de la palabra. Mas cuando conocimos la palabra, sabemos que Dios está con nosotros y Dios siempre nos va a dirigir. En aquellos tiempos éramos neófitos en la palabra, no conocíamos de nada de lo que era la palabra de Dios. Ahora la conocemos, dice, mas la paga del pecado es muerte. Ahora nos abstenemos de muchas cosas que no le son agradables a Dios. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero al final es camino de muerte. Entonces nosotros debemos saber que si tú estás en rencilla con algún hermano, sea familiar, algún vecino, lo que sea, eso no le agrada a Dios. La palabra dice: si tienes una mejilla, pon la otra. Aunque esa palabra no nos gusta mucho, o sea, lo que nos quiere decir que no actuemos si nos ofenden. ¿Cómo tenemos que actuar? Nuestra mejor arma es la oración y el ayuno. Así es que debemos actuar, porque muchas veces queremos actuar en la carne y ya ese era el viejo hombre. Nosotros somos personas nuevas.
Somos personas que Dios nos ha redimido, nos ha quitado nuestro pecado. Él pagó por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y nosotros debemos saber, debemos actuar como Él. Amén. Dice que allá en Antioquía le decían cristianos por primera vez a los cristianos. ¿Por qué? Porque dice que ellos actuaban como actuaba el Señor Jesucristo. Y así tenemos que ser nosotros. Porque hay muchas personas que tú tienes tiempo de conocerla y de repente dice que no, yo soy cristiano. Ah, tú eres cristiano, pero yo tengo un rato de conocerte, pero ni siquiera sabía que eras cristiano. Porque mucha gente no te da ni la bendición, ni cómo te va. O sea, nada. Nosotros tenemos que ser luz donde quiera que vaya, como dice el pastor, lo dice el pastor Cristian y lo escuché del pastor Javier Bertucci también, que donde tú llegas tiene que llegar el reino de Dios. Donde tú llegas tenemos que ser luz en medio de las tinieblas. Amén. Entonces, dice, andábamos en pecado, tenemos que agradar a Dios. Cuando nosotros pensábamos en aquel tiempo que no conocíamos de Dios, usted se pegaba una parranda el fin de semana, viernes, sábado, y usted iba el domingo y rezaba y oraba y usted, bueno, ya estoy bien con el Señor. Pero no es así. Nosotros tenemos que ser constantes en la búsqueda del Señor y pedir perdón por nuestros pecados, pedir perdón, aún orar, interceder por nuestros amigos, interceder por nuestra familia. Amén. Dice, estábamos bien, ahora que sabemos que se nos cayeron las vendas de los ojos, dice, todo nos es lícito, mas todo no nos edifica. Vamos a estar buscando Romanos 8, 9, 8 del 8 al 9. Romanos 8 del 8 al 9. Dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que aquel Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Nosotros debemos de saber que, dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Es lo que nosotros hacíamos en nuestra vieja vida, en nuestra vida pasada. Es lo que decía en antes, que andábamos en bebedera, en parranda y en cuantas cosas, pero muchas veces le orábamos y le rezábamos al Señor y no cumplía, porque Dios es un Dios de misericordia, Él es un Dios de amor y en todo momento Él va a estar con nosotros. Pero dice, mas vosotros vivís según la carne, sino según tenemos que vivir según el Espíritu. Si es que el Espíritu es de Dios, mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Nosotros tenemos que saber que el Espíritu Santo de Dios tiene que morar en nosotros. Después que nosotros, nuestra misión ahora es agradar a Dios, a nuestro Padre Celestial. ¿Y cómo le agradamos? Teniendo una buena comunión con Él, una buena relación con Él, ganando almas para Él, haciendo cosas positivas, perseverando en los caminos, siguiendo las enseñanzas que Él nos dejó plasmada en la palabra de Dios, guardando sus mandamientos. Si nosotros guardamos sus mandamientos, nosotros vamos a tener una vida diferente a la que teníamos, una vida favorable, una vida de amor, de fe, de esperanza. Y vamos a estar buscando ahora Deuteronomio 6:5. Dice, y amarás, ¿cómo seguimos sus mandamientos? Y se llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debemos de saber que nuestra prioridad aquí en la tierra es amar a Dios por sobre todas las cosas. A veces a mí cuando yo llegué a los caminos se me hacía difícil pensar que cómo yo iba a amar a Dios por encima de un hijo, que es casi lo más valioso, por encima de tu mamá. Pero si no lo ponemos así, estamos mal. Primero tiene que ser Dios
después la familia y después la congregación. Amén. Así tiene que ser. Dios primero, la familia y la congregación. Porque siempre tenemos que tener en primer lugar a nuestro Jehová de los ejércitos. Y Él siempre va a estar a nuestro lado todos los días. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Ese Deuteronomio 6, 5, 6. Dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Cuál es la palabra? El 5. Se llamará Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Mire, cuando nosotros nos encontramos en situaciones difíciles, en situaciones donde tenemos algún ser querido enfermo, o nosotros mismos caemos en un tipo de enfermedad, o alguna persona allegada a nosotros está enfermo o fallece, que nos duele mucho, ¿a quién usted cree que nosotros acudimos? A nuestro Dios. Porque en el momento más íntimo que tú tienes, cuando estás solo, Él es el único que te puede dar consolación. Él es el único que te puede dar, dice que Él es el Paracleto en este tiempo. Él es el Espíritu Santo de Dios. Y Él es el único que puede consolar tu corazón. Inclusive tu mamá, que muchas veces te da un bálsamo, una palabra de vida. Tu mamá es lo mejor. Después de Dios, el amor de Dios, viene la madre. Pero ni aún ella te puede dar el bálsamo, te puede dar esa tranquilidad, esa paz. Dice, la paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Él es el único que te la puede dar. Y solamente agradándole a Él, Él nos va a dar esa paz. Porque si le desagradamos, entonces estamos mal. Si no tenemos una gracia delante de Él, no estamos mal. No podemos seguir adelante. Amén. Entonces tenemos que seguir agradando al Señor. Tenemos que seguir escuchando la palabra de Dios. ¿Cómo le agradamos? Sirviéndole a Él. Siempre lo digo, aquí hay varios ministerios. Aquí está el ministerio de Génesis con los niños, está el ministerio de Jeff de los jóvenes, está el ministerio de audiovisual, están los servidores. Todo eso le agradamos. El servicio, están las casas de luz, que casa de luz viene siendo la puerta de muchas personas que lleguen aquí. Porque casa de luz es como lo que le dicen célula, que las personas llegan a tu casa por primera vez, a escuchar por primera vez quizás una palabra evangélica, una palabra del reino de Dios. Y allí, sirviendo en una casa de luz, tú te vas a ganar a las personas. En el evangelio cambia. Cuando salimos a evangelizar, allí tú puedes servir también. Tenemos el ministerio nuevo, Restaurando Vida, también puedes servir ahí. Hay muchos ministerios y en cada uno de ellos es para servirle a Dios, no para servirle al hombre. Tenemos que saber que el servicio es para Dios, no para los hombres. Amén. Entonces debemos saber que el Espíritu Santo nos dice que debemos de amar a Dios en primer lugar. Dice que tenemos que agradar siempre a Dios. Vamos a estar buscando Hebreos 11:6. Vamos a ver qué nos dice Hebreos 11:6. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le buscan. Pero sin fe, el título de esta prédica se llama Agrademos a Dios, y dice aquí, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso que nosotros tenemos, cada vez que le oramos al Señor pidiéndole algo, tiene que tener fe. Ese es el ingrediente principal para que se cumplan muchas cosas. Quizás en el momento que tú oras no se cumplen, porque no es en el tiempo humano, es en el tiempo de Dios. Pero llegará el momento en que se cumplirá la petición que tú le hayas hecho al Señor, pero tienes que ir con fe. Mire, si usted ora con fe, con humildad y con amor,
Ahorita tiene una fórmula perfecta para recibir tu milagro. Amén. Dice Papi Nahum que la fe es el material de construcción aquí en la tierra para obtener los milagros del cielo. Y es verdad, si tú no tienes fe, el cielo no se va a mover. Entonces nosotros siempre tenemos que pedirle al Señor que aumente nuestra fe. Así como aquella vez que llegó Jesús a salvar a un muchacho que sufría de epilepsia, que él le dijo, el padre del muchacho le dijo: salva a mi hijo, porque tiene un demonio que lo tira al agua y lo tira al fuego y se quema y se raya y todo. Dice, pero dice que Jesús le dijo: tienes que tener fe. Y él que le contestó: ayuda mi incredulidad. Tenemos que saber que a veces somos incrédulos, aunque estemos en los caminos, muchas veces dudamos, muchas veces estamos enfermos de cosas que son superficiales, una enfermedad, una fiebre, un dolor de cabeza, un dolor que se puede, ahí tú puedes activar tu fe y orar: Dios mío, sáname, Jehová Rafa, tú eres mi sanador, eres el sanador por excelencia. Igual Él sana cáncer, como sana dolores de cabeza, como sana lo que sea, pero siempre en la voluntad de Dios y en el tiempo de Dios. Y nosotros tenemos que practicar todo. A todos nosotros Dios nos dio una medida de fe, y esa fe tenemos que activarla, y esa fe tiene que ir creciendo. A medida que va creciendo nuestros años en el camino, tenemos que ir aumentando nuestra fe. Señor, aumenta mi fe, aumenta mi fe. Amén. Entonces debemos de saber que dice que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le buscan. Nosotros tenemos que buscar siempre de Dios. Buscar a Dios en la mañana, buscar a Dios en la madrugada, buscar a Dios al mediodía, en la tarde, en la noche, antes de acostarnos. Siempre tenemos que tener a Dios, como lo dije antes, en primer lugar. Tiene que ser Él cuando nos levantamos, cuando estamos trabajando, cuando nos vamos a dormir, antes de almorzar, antes de cenar. Agradecer por los alimentos, agradecer por todo lo que tenemos, porque todo lo tenemos gracias a la voluntad de Dios. Porque es por su voluntad que nosotros estamos hoy aquí, estamos respirando. Y tenemos que estar agradecidos porque Él murió en la cruz por nosotros que somos pecadores. Aún por personas que quizás no han nacido y quizás van a pecar más adelante. Aún ya por esos pecados Jesucristo pagó por nosotros. Un favor inmerecido. Porque en realidad lo que teníamos que estar colgados en esa cruz éramos nosotros. No nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice: solo haciendo la voluntad de Él podemos agradarle, perseverando en sus reglamentos y estatutos. Tendremos aún más beneficio para nuestra vida. Cuando nosotros le estamos obedeciendo en sus reglamentos y sus estatutos, vamos a tener beneficios en nuestras vidas. Porque mire, hay personas, como le decían antes, que quizás pueden que estén enfermas, puede que tengan una necesidad financiera, una pérdida de una casa, lo que sea. Pero el cristiano tiene ese acceso a Dios. Porque el que no lo conoce, el que no conoce realmente a Dios, no lo tiene. Y por eso es que usted ve muchas personas en el mundo que pierden la vida, que se ahorcan, que se envenenan. ¿Pero por qué? Porque no tienen a quién recurrir. Nunca quizás nadie le habló de Dios. Pero ese es nuestro rol, esta es nuestra forma de agradar a Dios, ganar las almas, hablarle a la persona de Dios, hablarle siempre del gran amor que Dios tuvo para con cada uno de nosotros. Amén. Vamos a estar buscando Éxodo 15:26. Éxodo 15:26. Que dice de la siguiente forma: y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos,
guardaré todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Si oyere la voz de Dios atentamente, de Jehová, hiciere lo recto delante de él, de sus ojos, y dieres oído a su mandamiento y guardare todos sus estatutos, ninguna enfermedad no iba a tocar. Amén. Entonces eso es lo que le estoy diciendo. Nosotros tenemos que escuchar la voz de Dios. ¿Cómo escuchamos la voz de Dios? Leyendo la palabra de Dios, escuchando las prédicas de las personas que predican de Cristo, que predican de Dios, que son cristocéntricas, porque esa es la voluntad perfecta de Dios, que escuchemos su voz. La voz la vamos a escuchar a través de la palabra de Dios, a través de sus mandamientos, a través de guardar sus estatutos. Dice, y entonces ninguna de la enfermedad que envió a los egipcios nos la iba a enviar a nosotros. Nosotros tenemos que saber que el Espíritu Santo de Dios siempre va a estar presto a que nosotros estemos sanos. Quizás a veces te manda una prueba de algún tipo de enfermedad, pero aquí estamos todos. Aquí hay muchos, quizás han pasado alguna enfermedad, una enfermedad difícil, una enfermedad que quizás te dejó hasta alguna secuela, pero estás hoy sentado aquí. ¿Por qué? Por la misericordia de Dios, por su gran e infinito amor. Él está aquí, Él está con nosotros, Él está dentro de nosotros. Mire, esto es increíble lo que le voy a decir. ¿Cómo usted puede cargar a Dios del cielo dentro de usted? Si Él es el que creó el universo, que creó la tierra, que creó la vida, los animales, todo, pero Él se hizo tan humilde para que nosotros lo carguemos dentro de nuestro corazón, cada uno de nosotros. Y a veces nosotros no podemos meditar eso porque nuestra mente es finita, pero Dios se hizo tan humilde para estar dentro de nuestro corazón, para estar en cada uno de nosotros. Y eso es increíble. El gran amor de Dios se manifestó allí, y aún se manifestó mucho más allá cuando entregó a su Hijo unigénito en la cruz, para que todo en que Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que si nosotros creemos, vamos a tener vida eterna con Él, vamos a estar en el cielo con Él. Por eso que digo que cuando tuvimos la vida pasada, pues no estábamos en ese renglón con Él, no íbamos a tener vida eterna con Él. Pero ahora que conocimos de nuestro Señor Jesucristo, sí, vamos a tener una vida eterna. Claro, hay que batallar todos los días, porque cuando usted viene a los caminos, el que le dice que el camino del Evangelio va a ser color de rosa, le está mintiendo. Porque apenas usted entra a los caminos, el enemigo se levanta. El enemigo se levanta porque sabe que es una alma que se le está yendo de su mano. Y más aún, el bautismo, cuando te bautisma, ya sabe que la está perdiendo totalmente. Este bautismo del sábado fue algo maravilloso, algo muy bonito, algo que Dios se manifestó. Inclusive los que estuvimos ahí, Él esperó hasta que se bautizara la última. Cuando se iba a bautizar la última, empezó a caer la llovizna, o sea que dejó que todos se bautizaran, que eso fue una paliza que le dimos al enemigo. Y la gloria sea para Dios siempre. ¿Por qué? Porque aquí está una iglesia que se está predicando lo que es la palabra de Dios. Tenemos un pastor que es joven, pero un pastor que sabe la dirección de Dios, y Dios le revela a muchas veces los que han venido aquí. Dice, chuleta, pero al pastor le habrá dicho a alguien en mi vida. ¿A quién le ha pasado, verdad? A alguien dice, yo creo que el pastor a alguien le contó lo que me está pasando. Porque está diciendo lo que me está sucediendo en este momento. Pero ¿qué pasa? Es el Espíritu Santo de Dios que a través de Él le revela. Y sabemos que el pastor Cristian es una excelente persona, es una excelente vasija que Dios utiliza. Y lo está utilizando perfectamente.
y lo va a seguir utilizando porque Él es una persona que se deja utilizar. Amén. Entonces debemos de saber que el Espíritu Santo de Dios nos da la vida eterna. Nosotros tenemos que ganar almas para Cristo. Nosotros tenemos que saber que la bendición, el regalo de la vida eterna, que no sea solamente para nosotros, sino también para nuestros hermanos en Cristo, para nuestros familiares, aquellos que no conocen la palabra. Nosotros tenemos que saber y ganarnos el alma para el cielo, el alma para Cristo, porque las almas no son ni de los pastores ni de los líderes, las almas son del cielo. Entonces nosotros tenemos que saber que este privilegio no sea solamente de nosotros. Este privilegio tenemos que saber que nuestros hermanos en Cristo, que nuestros familiares que no conocen de la palabra de Dios, tenemos que traerlo, tratar de llamarlo, invitándolo a una casa de luz. Es sencillo, te invítelo a una casa de luz y poco a poco ellos van a llegar al camino. Amén, así como hicieron con cada uno de nosotros. Por lo menos a mí me invitaron, yo fui intermitentemente hasta que el día pues llegó, porque también eso se da cuando Dios quiere, porque no te pueden obligar. Cuando en tu corazón tú sientas ir y entregar el corazón a Cristo, Él te lo va a avisar en tu corazón también. Amén. Entonces tenemos que saber que el Espíritu Santo de Dios nos guiará a que ganemos las almas. Dice, en la vida hay circunstancias que muchas veces nos hacen desviarnos de nuestros caminos. Un enojo con un hermano, una pelea con un familiar, una enfermedad, pueden ser causa de que te apartes de los caminos. Pero si hacemos la voluntad de Dios y tenemos ganada la vida eterna y nuestro puesto en la boda del Cordero, ¿cuántos aquí quieren estar en la boda del Cordero? Levanten la mano. Todos queremos estar en la boda del Cordero, pero tenemos que hacer la voluntad de Dios. Tenemos que hacer la voluntad de Dios, agradar a Dios para estar en esa boda. Tenemos que agradar a Dios. Vamos a estar buscando ahora Gálatas 1:10. Amén. Gálatas 1:10. Y dice de la siguiente manera: pues busco ahora el favor de los hombres o de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería yo siervo de Dios. Amén. Entonces tenemos que agradar, como le decía, a Dios, no a los hombres. Muchas veces, usted ve en la vida, ¿no? A veces tú ves las personas que están en la política, lo mucho allegados a los diputados, a los representantes. Ellos tratan de agradarlos a ellos porque quieren quizás que le den un empleo si salen, o quizás si le dan una hoja de zinc, si le dan unos sacos de cemento. Ellos quieren estar agradándolo a ellos solo por eso, pero nosotros tenemos que agradar a Dios, porque Él sí nos va a dar algo valioso y algo que nadie puede comprar, que es la vida eterna. Esa es la vida que nosotros tenemos que agradar a Dios. Y no, dice, tenemos que agradar a Dios y no a los hombres, si no, no seríamos siervos de Dios. Tenemos que agradar a Dios, y eso sí, claro, como le dije antes, hay muchos ministerios aquí. Cada ministerio tiene un liderazgo. Usted tiene que ser obediente al liderazgo también cuando se le dan algunas indicaciones, pero solo es por cuestión de orden, porque a Dios le gusta lo que es orden. Porque si nos vamos a Génesis, Él dice que en el principio la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces dice que cuando llegó Dios, todo se ordenó, y usted ve que Él dijo: hágase la luz, hágase la agua, hágase la tierra. Todo llevó un orden, y nosotros tenemos que ser personas ordenadas también, y tenemos que ser
persona disciplinada. Miren, algunas veces, y esto lo digo en general, porque para mí, como dice que cuando tú predicas la palabra corta para allá y corta para acá, muchas veces nosotros nos afanamos, todos los que trabajamos, en llegar bien puntual al trabajo, ¿verdad? Siempre tratamos de llegar puntual, pero más sin embargo, cuando usted viene a un servicio que le toca servir, quizás lo más bien los domingos, a veces tú llegas tarde o a veces no vienes. Y entonces nosotros tenemos que saber que tenemos que tener una responsabilidad, una obediencia. Porque el servicio, como le dije, no es para los hombres, el servicio es para Dios. Y más en esta congregación no te exigen, no te presionan. ¿Por qué? Porque la voluntad es tu trabajo para Dios, no para los hombres. Y el que viene nuevo se va a dar cuenta que aquí no se le presiona a nadie. Pero tenemos que ser obedientes, tenemos que ser puntuales y trabajar con puntualidad para nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice, hay personas en la vida que quieren estar en pecado, estar pegado, como le dije, de un diputado esperando adquirir algún beneficio, algún favor. Por eso tratan de agradarle. Lo que tenemos que hacer es pedirle a nuestro Dios que nos provea para cualquier situación que tengamos. ¿O cómo lo podemos lograr? Como dice el versículo a continuación, ¿cómo podremos lograr agradar a Dios? Vamos a estar buscando Mateo 6:33. Amén. Mateo 6:33. ¿Qué dice? Para agradar a Dios, este es uno de los versículos principales que tenemos que tener en nuestro corazón. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y algunas cosas, dice ahí. No, dice, y todas las cosas os serán añadidas. Todas, no una, no otra. Pero tenemos que, ¿qué? Que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las cosas nos serán añadidas. A veces nosotros buscamos primeramente las añadiduras y no buscamos a Dios. Tenemos que buscar primeramente a Dios, el reino de Dios y su justicia. Y después vendrán las añadiduras. Es por eso que el pastor muchas veces toca el tema aquí, que a veces hay personas que han llegado de último que otra persona y se le han cumplido deseos. ¿Por qué? Porque la persona que llega por primera vez viene con ese amor, con ese primer amor, con ese amor de fe, de esperanza, y le ora al Señor y el Señor se lo concede porque Él está obrando, Él está pidiendo con amor, con fe, con esperanza. Amén. Dice, y tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas nos añadirán. Tenemos que saber que si buscamos el reino de Dios todos los días, escuchando prédicas, leyendo la palabra, hablándole a las personas de Cristo, buscando siempre escudriñando la palabra, como dice Josué 1:8, dice que nunca se aparte este libro de la ley de tu boca, sino que de día y de noche medites en él para que hagas conforme a lo que él está escrito, para que entonces hagas prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Si lo pueden colocar ahí, Josué 1:8, por favor. Josué 1:8. Amén. Bueno, yo se lo leí, te lo dije. Voy a buscarlo acá yo. Dice Josué 1:8. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es lo que decía, que tenemos que saber, para agradar al Señor, buscar de día y de noche en él, agradar al Señor. Amén. Tenemos que agradar al Señor Jesucristo.
Dice, primeramente tenemos que buscar de Dios y su reino. Y Él dice que nos va a añadir algunas cosas. No, ¿verdad? Él dice que nos va a añadir todas las cosas. Y la palabra de Dios nunca va a fallar, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Ni hijo de hombre para que se arrepienta. Debemos de saber que Dios es un Dios fiel y Él nunca va a fallar. Siempre estará a nuestro lado, fortaleciéndonos en la circunstancia más adversa. Siempre va a estar allí. Vamos a estar buscando el Salmo 94, 22 ahora. Salmo 94, 22. Y dice de la siguiente manera. Dice, mas Jehová me ha sido por refugio y mi Dios por roca de mi confianza. Si nosotros le agradamos a Dios, Él va a ser siempre nuestro refugio. Siempre va a ser la roca de nuestra confianza. Él va a ser siempre lo más necesario para nosotros. Dice que apartado de Dios nada podemos hacer. Dice, cuando le agradamos al Señor, Él será siempre nuestro refugio y nuestro pronto auxilio. Siempre estaremos parados en la roca que es Dios. Como dice la palabra, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Nosotros tenemos que saber que el Espíritu Santo de Dios nunca nos va a dejar en el aire. Nosotros siempre vamos a estar parados sobre la roca. Nosotros siempre vamos a tener un respaldo de Dios. Siempre vamos a tener un respaldo de que nuestro Señor Jesucristo nos va a respaldar en todo lo que hagamos. Y siempre tenemos que hacerlo con fe, con esperanza y con amor. Amén. Tenemos que saber que el Espíritu Santo de Dios tenemos que agradarle en todo momento, en toda hora, en todo lugar. Amén. Entonces, tenemos que estar claros de que nuestra prioridad para agradar al Señor, número 1, es tener a Dios en primer lugar. Número 2, tenemos que obedecer sus mandamientos. Número 3, si oyeres la voz de Jehová, amén, tenemos que escuchar la voz. Como le decía antes, la voz de Jehová es la palabra de Dios. Son los predicadores que predican directamente de la palabra de Dios sin distorsión. Tenemos que saber que el Espíritu Santo de Dios se va a agradar en nosotros cuando también ganemos almas para Él. Cuando salgamos al evangelismo, el evangelio cambia, que se le cite que hay un evangelismo, tenemos que venir a evangelizar, a ganar almas. Dice que el que gana almas es sabio. Tenemos que ganar almas para Cristo. En cualquier lugar que usted esté, en su lugar de trabajo, en la universidad, en la escuela, en primaria. Aquí tenemos ejemplos ahora mismo, nuestros hermanitos aquí en cámara, hermano. Dice, instruye al niño en su camino y cuando fuese viejo no se apartarán de él. Entonces nosotros sabemos que tenemos que instruir a nuestros niños. Usted viene a la casa de Dios, usted tiene nietos, usted tiene hijos, tráigalo. Aquí hay un salón de Génesis donde se le enseña la palabra desde pequeño. Porque Dios dijo, dejad que los niños vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Porque el infinito amor de Dios no abarca solamente a los adultos, a los ancianos, a los adolescentes. Lo más importante para Él son los niños. ¿Por qué usted cree que en Egipto mandaron a matar a los niños cuando nació Moisés? Moisés es un testimonio de cuando mandaron a matar a los niños. Pero que Dios quiso que ese niño creciera y diera testimonio para que hoy nosotros estuviéramos aquí, sabiendo que es un gran testimonio Moisés.
lo crió, el mismo enemigo lo crió, para que usted vea la multiforme gracia de Dios. Lo crió el enemigo, pero fue del pueblo hebreo, fue el pueblo de Dios, porque así Dios se manifiesta en su multiforme gracia. Amén. Entonces debemos de saber que el Espíritu Santo de Dios siempre nos está incitando a que ganemos almas, a que oremos, a que ayunemos. Aquí en esta iglesia hay tres cosas que pide Dios, que es la Santa Comunión, la Santa Cena, la oración y la vigilia, y aquí se dan las tres. Es el Espíritu Santo quien guía esta congregación, porque aquí se da los ayunos, se dan la vigilia y se da la Santa Cena. O sea, usted puede estar seguro que usted está en un lugar donde estamos haciendo la voluntad de Dios siempre. Amén. Así que esta fue la enseñanza de esta noche. Agradecemos a Dios. Le pido pues que inclinen su rostro. Voy a orar para que el Espíritu Santo penetre la palabra en cada uno de nuestros corazones y de nuestra mente. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Señor. Gracias, Padre, por esta noche. Gracias por la salud de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Señor, espero que esta enseñanza haya quedado grabada en su corazón, en su memoria, Señor. Señor, yo te pido también que así como los trajiste con bien, lo lleves con bien. Ángeles y arcángeles valientes lo custodien donde quiera que vaya, Señor. Todo esto te lo pido, Padre, en el sagrado nombre de su Hijo Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice, amén. Y el pueblo de Dios dice, amén. Vamos a darle un aplauso al Señor.